El balón rodó lejos de sus pies, otra vez. Las risas de los otros chicos resonaron en el inmenso jardín, pero el único sonido que Mateo escuchaba era el silencio helado de su padre. Frente a él, el césped parecía un abismo a punto de tragárselo. La humillación estaba a punto de empezar. Mateo solo tenía 11 años. Vivía en una mansión que parecía un palacio, pero se sentía como una jaula de oro. Era el único hijo del multimillonario Ricardo Balbuena, un hombre que exigía la perfección. Y Mateo solo deseaba una cosa, una mirada de orgullo de su padre. Pero Ricardo no regalaba su aprobación. Su amor era una recompensa que Mateo nunca lograba alcanzar. Cada fallo con el balón, cada pase impreciso, era recibido con un gesto de profunda decepción. Las palabras de su padre eran más duras que cualquier golpe. El entrenador gritaba órdenes, pero Mateo no podía oírlas. Solo veía el rostro impaciente de Ricardo en la distancia, de pie, con los brazos cruzados. La presión le aplastaba los hombros, convirtiendo sus piernas en plomo. Se tropezó de nuevo. El balón manso a los pies de los demás parecía odiarle. El niño apretó los puños, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarle los ojos. No quería llorar. No delante de él. Ricardo se acercó con pasos lentos y firmes. Su sombra cubrió a Mateo por completo. Se inclinó y su voz, fría como el acero, cortó el aire. Le dijo que lo había inscrito en las pruebas para la academia más prestigiosa del país. Para Ricardo, era una cuestión de imagen. Para Mateo, era una sentencia. El miedo se apoderó de él, un terror paralizante que le heló la sangre. Sabía que iba a fracasar. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba, era que esa prueba no revelaría una decepción, sino un secreto que lo cambiaría todo para siempre. La vida de Mateo transcurría entre paredes de mármol y silencios interminables. Cada mañana, el sol iluminaba un jardín perfecto, pero para él, solo era el escenario de su próximo fracaso. El lujo lo rodeaba por todas partes, pero el calor de un hogar era algo que solo conocía por las películas que veía a escondidas. Su padre Ricardo no hablaba el idioma de los abrazos, sino el de los resultados. Un buen pase en el entrenamiento podía valer una mirada fugaz de aprobación. Un error, en cambio, significaba un día entero de indiferencia glacial. Por eso, Mateo no soñaba con trofeos, soñaba con escuchar un simple «estoy orgulloso de ti». La única persona que parecía verlo de verdad era Elena, la mujer que lo había cuidado desde que era un bebé. Ella le llevaba un vaso de leche por las noches, sin hacer preguntas, y en su sonrisa encontraba el refugio que su padre le negaba. Sus manos eran cálidas, a diferencia de todo lo demás en esa inmensa y fría casa. Los entrenamientos eran un suplicio. El entrenador, pagado a precio de oro, le gritaba que usara la pierna derecha. «Fuerza la derecha, Mateo, la derecha es la pierna de los campeones», repetía sin cesar. Pero su pierna derecha se sentía extraña, torpe, como si perteneciera a otro cuerpo. Y entonces, ocurría, un tropiezo, un pase que se iba desviado. El balón rodaba lejos, llevándose consigo cualquier pequeña esperanza que hubiera acumulado. Desde la distancia, veía la mandíbula de su padre tensarse, la decepción grabada en su rostro. Esa mirada dolía mucho más que cualquier caída sobre el césped. A veces, por pura suerte, conseguía un buen tiro. El balón tocaba la red, y por un segundo, el mundo se detenía. Pero la reacción de su padre era siempre la misma. Un leve asentimiento con la cabeza. «No está mal», decía. «Pero podría haber sido mejor». Esas palabras apagaban la pequeña chispa de alegría al instante. Por las noches, en su enorme habitación, el silencio era abrumador. Miraba las viejas fotos de su padre, rodeado de copas y medallas. Se preguntaba si algún día podría llenar ese vacío, si alguna vez sería suficiente para él. Pero el miedo siempre era más fuerte que la esperanza. La fecha de las pruebas para la academia se acercaba como una tormenta en el horizonte. Ricardo se lo recordaba cada día, no como un sueño, sino como una obligación ineludible. Era su única oportunidad de demostrar su valía. O de confirmarse como el fracaso que su padre parecía ver en él. El tic-tac del reloj en su mesilla de noche parecía contar los segundos hasta su juicio final. Cada noche era más larga que la anterior, y la soledad en esa mansión pesaba como una losa. Mientras Mateo contaba las horas para su prueba, «Cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia, y qué hora es en tu ciudad». El día de la prueba se cernía sobre la mansión como una nube de tormenta.
La presión ya no era una sensación sino algo físico que le oprimía el pecho a Mateo cada mañana. Su padre, convencido de que la disciplina lo era todo, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Contrató a un nuevo entrenador, un hombre llamado Herr Müller, traído directamente de Alemania. Tenía una mirada gélida y una mandíbula de acero. No hablaba, ladraba órdenes. Su única misión era convertir a Mateo en una máquina de jugar al fútbol, costase lo que costase. El primer entrenamiento fue un infierno. Ricardo observaba desde la terraza, con un vaso de agua con hielo en la mano, como si viera un espectáculo. Herr Müller obligó a Mateo a repetir el mismo pase con la pierna derecha, una y otra vez, durante casi una hora. «Usa la derecha, niño». «La derecha es la única que importa», gritaba. El balón se desviaba, tropezaba. La frustración de Mateo crecía con cada fallo, y con ella, la impaciencia del entrenador. En un momento, el hombre se acercó, agarró el balón y lo colocó frente a Mateo. Su voz bajó a un susurro cortante. «Tu apellido pesa demasiado para unas piernas tan débiles. Demuéstrame que eres un Balbuena». Mateo miró a su padre, buscando una señal, un gesto que le dijera que parara. Pero Ricardo no movió ni un músculo. Solo observaba, con la misma expresión fría y analítica de siempre. Se sentía completamente solo. Con las piernas temblando intentó el pase una vez más. Se tropezó y cayó de rodillas sobre el césped húmedo. El golpe le raspó la piel, pero el ardor en sus ojos era mucho peor. Sintió una humillación profunda y amarga. Herr Müller ni siquiera le ofreció una mano para levantarse, solo señaló el balón con el pie. «Arriba. Los campeones no se revuelcan en el suelo». La frialdad de sus palabras helaba la sangre. Desde la ventana de la cocina, Elena lo vio todo. Vio la caída, la crueldad del entrenador y la indiferencia del padre. Apretó el trapo que sostenía en sus manos, sintiendo una rabia impotente que le subía por el cuerpo. El entrenamiento terminó con una última advertencia de Müller. «Quedan 3 días para la prueba. Con esa pierna derecha, no durarás ni 5 minutos. Serás la vergüenza de tu padre». Aquella noche, el silencio de la mansión era más pesado que nunca. Mateo se miró en el espejo, viendo las marcas rojas en su rodilla y el reflejo de un niño aterrorizado. La amenaza del fracaso ya no era un miedo lejano, sino una certeza que le robaba el aliento. Pero nadie, ni siquiera el propio Mateo, sabía que la solución a su pesadilla no estaba en la fuerza ni en la obediencia, sino en un secreto que su propio cuerpo había guardado toda su vida, un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Los 2 días que siguieron fueron una cuenta atrás hacia el desastre. Cada amanecer traía consigo el sonido de los pasos de Herr Müller sobre la hierba, una marcha militar que anunciaba el comienzo de otra sesión de tortura. Mateo sentía el cuerpo dolorido, pero era el peso en su alma lo que realmente le impedía respirar. El entrenador se volvió aún más implacable. Le quitó el balón cada vez que intentaba un regate instintivo, y lo obligó a practicar pases cortos y torpes con la pierna derecha. «Tu talento no sirve de nada si no tienes disciplina», le espetaba, mientras Ricardo asentía desde lejos, aprobando cada palabra cruel. Una tarde, agotado y frustrado, Mateo intentó hablar con su padre. Lo encontró en su despacho, rodeado de gráficos y papeles. «Papá, no quiero hacer la prueba», susurró con la voz rota. Ricardo ni siquiera levantó la vista. «Un Balbuena nunca se rinde», respondió, con un tono que zanjaba cualquier discusión. La puerta del despacho se cerró en su mente como la de una celda. Elena observaba todo desde la distancia, con el corazón encogido. Veía las ojeras de Mateo, la comida que apenas probaba en la cena y la luz que se apagaba en sus ojos. Una noche, lo encontró en el jardín, pateando piedras con rabia. Lo hacía con la pierna izquierda, con una fuerza natural que la dejó pensativa. Pero no dijo nada, no todavía. El último entrenamiento fue el peor de todos. Herr Müller organizó un pequeño partido con otros chicos. Mateo se sentía lento, torpe, un obstáculo para su propio equipo. En una jugada, tropezó solo y cayó al suelo. Las risas de los demás resonaron en el aire, pero la mirada de su padre fue lo que le partió el alma. No era ira, era algo peor, vergüenza. Ricardo se marchó sin decir una palabra, dejando a Mateo solo en el césped con el eco de las risas. Herr Müller se encogió de hombros. «Te lo advertí», dijo antes de irse. El niño se quedó allí, arrodillado sobre la hierba,
sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ya no sentía miedo, solo un vacío inmenso. Aquella noche, la mansión estaba sumida en un silencio sepulcral. Mateo subió a su habitación y vio el uniforme de la academia, perfectamente planchado y doblado sobre su cama. No parecía una oportunidad, sino una condena. Cada pieza de esa ropa le gritaba que no era suficiente, que nunca lo sería. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. Recordó las pocas veces que había jugado con otros niños en el parque, antes de que su padre decidiera que debía ser un campeón. Recordó la alegría de correr tras el balón sin ninguna presión. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, caliente y amarga. Elena entró sin hacer ruido y se sentó a su lado, en el suelo. No le dijo que fuera fuerte ni que no llorara, simplemente se quedó con él, compartiendo su silencio. Le acarició el pelo y su simple gesto de cariño fue como un ancla en medio de la tormenta. Pero ni siquiera el consuelo de Elena podía detener lo que estaba por venir. La prueba era a la mañana siguiente y no había escapatoria. Mateo se durmió con el peso de la derrota ya instalado en su corazón, sin saber que la persona sentada a su lado guardaba una llave que no solo podía abrir su jaula, sino también cambiar su destino para siempre. Mientras el sol se preparaba para salir, el niño soñó que corría por un campo interminable, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado inmóvil, mientras la sombra de su padre se hacía cada vez más grande, a punto de engullirlo por completo. El día del juicio había llegado. La mañana de la prueba llegó con un aire gélido, a pesar del sol. Mateo, vestido con el uniforme que parecía una armadura demasiado grande, bajó al jardín. No quería desayunar, solo quería que todo terminara. Pateó una piedra con rabia, sin pensar, pero lo hizo con la pierna izquierda. Desde la cocina, Elena lo vio todo. La piedra salió disparada en una línea recta y perfecta, golpeando el tronco de un roble con un sonido seco y potente. No fue un golpe de suerte. Fue un movimiento natural, fluido, lleno de una fuerza que jamás había visto en él. Y entonces, lo entendió todo. Se secó las manos en el delantal, y salió al jardín. Se acercó a Mateo en silencio, sin la prisa de los entrenadores ni la impaciencia de su padre. Se arrodilló a su lado, mirando la piedra que yacía junto al árbol. Su voz fue apenas un susurro. Mateo, olvida lo que te han dicho, le dijo poniendo una mano en su hombro. Olvida a Herr Müller. Olvida a tu padre por un segundo. Prueba con la izquierda. Solo por esta vez. El niño levantó la vista, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y sorpresa. Desobedecer era impensable. Pero en la mirada de Elena no había una orden, sino una invitación. Una puerta que se abría en medio de su prisión. Por primera vez en semanas, sintió una diminuta chispa de esperanza. Sabía que si lo intentaba y fallaba, la decepción de su padre sería aún mayor. Pero si no lo hacía, el fracaso ya era una certeza. Se enfrentaba a una elección imposible. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Danos un like, y cuéntanoslo en los comentarios mientras Mateo toma su decisión. Ricardo apareció en la puerta, con el reloj en la muñeca. Es la hora, dijo, con su tono habitual, ajeno a la revelación que acababa de ocurrir a pocos metros de él. Mateo se levantó, con el corazón latiéndole con una fuerza desconocida. Asintió, pero su mirada se cruzó con la de Elena. Ella le dedicó una leve sonrisa de confianza. El viaje en coche hasta la academia fue un mar de silencio. Ricardo miraba por la ventanilla, repasando mentalmente los contactos que tendría que mover para mitigar la humillación. Mateo, en cambio, no pensaba en el fracaso. Pensaba en el sonido de la piedra contra el roble. Al llegar, las imponentes puertas de la academia se abrieron como las de un coliseo. Cientos de niños calentaban en el césped, moviéndose con una seguridad que Mateo nunca había sentido. Su padre le puso una mano en el hombro, pero no era un gesto de apoyo sino de presión. No me avergüences, fue todo lo que dijo. Mateo tragó saliva y miró el campo. Vio el balón, los otros jugadores, las gradas donde su padre tomaría asiento para juzgarlo. Pero por primera vez, no solo veía un campo de batalla. Gracias a Elena, también veía una oportunidad. La oportunidad de demostrar no quién debía ser, sino quién era realmente. El partido comenzó y, con él, la pesadilla de Mateo.
Cada vez que el balón llegaba a sus pies, el pánico se apoderaba de él. Intentaba usar la pierna derecha, como le habían ordenado, pero sus movimientos eran torpes, forzados. Un pase fallido, un tropiezo. Desde la grada la figura de Ricardo se encogía de vergüenza. Estaba a punto de levantarse e irse, incapaz de soportar más aquella humillación. El balón rodó hacia Mateo una última vez. El entrenador gritó desde la banda, otra orden inútil. El niño cerró los ojos por un instante, vio el rostro decepcionado de su padre, escuchó las risas de los otros chicos. Pero entonces, como un susurro en medio del huracán, recordó la voz de Elena en el jardín. Olvida lo que te han dicho, prueba con la izquierda. Ignorando los gritos y la lógica, lo hizo. En un movimiento que nació del alma y no de la mente, giró sobre sí mismo. Su pierna izquierda se movió con una fluidez que nunca había sentido. El golpe al balón fue seco, limpio, un sonido perfecto que resonó en todo el campo. El tiempo pareció detenerse. Un silencio atónito cayó sobre el estadio. Todos los ojos siguieron la trayectoria imposible del balón. Voló como un proyectil teledirigido, dibujando una curva perfecta antes de estrellarse contra la red. El impacto hizo temblar la portería. Por un segundo nadie respiró. El gol no solo fue bueno, fue extraordinario. En la grada, Ricardo Balbuena se quedó paralizado, con la boca entreabierta. La máscara de frialdad y control que siempre llevaba se hizo añicos. No estaba viendo al hijo que le avergonzaba, sino a un talento puro, un prodigio al que él mismo, en su ciega obsesión, había estado a punto de destruir por completo. Aquel gol lo liberó todo. La confianza inundó a Mateo como una ola. De repente el campo ya no era un tribunal, sino su reino. Empezó a correr, a moverse con su pierna natural. Cada regate era poesía, cada pase era perfecto. Dejó a 3 defensas atrás con una facilidad insultante, desatando el asombro de todos los presentes. Ya no era el niño asustado que tropezaba con sus propios pies. Era un jugador imparable, un diamante en bruto que por fin brillaba con toda su intensidad. Los entrenadores de la academia se miraban unos a otros incrédulos, susurrando su nombre. No estaban viendo una prueba, estaban presenciando el nacimiento de una estrella. Cuando sonó el pitido final, Mateo se quedó quieto en el centro del campo, con el pecho subiendo y bajando, agotado pero vivo. Buscó con la mirada a su padre en la grada. Lo que vio en sus ojos no fue orgullo, ni siquiera sorpresa. Fue algo mucho más profundo, el comienzo de un perdón que lo cambiaría todo para siempre. El abrazo en mitad del campo fue torpe, desesperado. Ricardo apretó a su hijo contra su pecho, sintiendo los latidos acelerados del niño. No hubo palabras, solo el sonido de una respiración entrecortada. Por primera vez en 11 años, Ricardo no sostenía un proyecto, sino a su hijo. Y en ese silencio, Mateo entendió que había ganado algo mucho más importante que una prueba de fútbol. El viaje de vuelta a casa fue diferente. El silencio ya no era tenso, sino reflexivo. Ricardo conducía, pero de vez en cuando miraba a Mateo por el rabillo del ojo. Vio al niño mirar por la ventanilla, con una pequeña sonrisa dibujada en los labios. Fue el padre quien rompió el hielo. ¿Siempre lo supiste?, preguntó, con la voz ronca. Mateo negó con la cabeza. Solo sentía que algo no estaba bien, respondió. Al llegar a la mansión, Herr Müller los esperaba en la entrada, con una expresión de triunfo fingido. Ricardo ni siquiera lo dejó hablar. Con una calma gélida, le dijo que sus servicios ya no eran necesarios. No hubo gritos ni reproches, solo una decisión firme que marcaba el fin de una era. El entrenador se fue, llevándose consigo la tiranía de la pierna derecha. Los días que siguieron transformaron la mansión. El eco de los gritos fue reemplazado por el sonido de un balón golpeado con alegría. Mateo jugaba en el jardín, libre, sin la sombra de un juez observándolo. A veces, Ricardo salía y se sentaba en un banco, no para evaluar, sino simplemente para mirar. Una tarde, incluso se atrevió a darle una patada al balón, torpemente, provocando la primera risa compartida en mucho tiempo. Un año después, el nombre de Mateo Balbuena era conocido en todas las academias juveniles. Era el capitán de su equipo, un líder nato cuya pierna izquierda era una leyenda. Levantó su primer trofeo, y en las gradas, su padre aplaudía, no con el orgullo del inversor que ve su apuesta ganar,
sino con el amor incondicional de un padre que ve a su hijo feliz. Pero la verdadera victoria no estaba en las vitrinas. Estaba en esas tardes de sol en el jardín, donde el trofeo quedaba olvidado sobre el césped mientras padre e hijo jugaban un partido improvisado. Las risas resonaban entre las paredes de mármol, llenando un vacío que ningún lujo había podido ocupar. Elena solía llevarles limonada, observando la escena con una sonrisa cómplice. Se había convertido en el ancla de esa familia reconstruida, el faro silencioso que los había guiado a través de la tormenta. Ya no eran un millonario y su heredero, eran una familia, imperfecta pero real. La historia de Mateo nos enseña que el verdadero talento no se impone, se descubre. Y que un niño no necesita la presión de ser un campeón, sino la libertad de ser él mismo. A veces, la mayor ceguera es la de un padre que, en su afán de construir un legado, olvida que el mejor regalo que puede dar es simplemente su amor. Si esta historia te ha emocionado, compártela para que su mensaje llegue a más personas, y cuéntanos qué te ha parecido en los comentarios. El balón rodó suavemente hasta detenerse a los pies de Ricardo. Lo recogió y se lo pasó a su hijo. Esta vez, el pase fue perfecto.